Bienvenidos a la Iglesia de Dios, El Camino, comunidad cristiana virtual, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en toda la red de Internet, brindando temas edificantes para el crecimiento espiritual. Disfruta el tema de hoy. Gracia y paz, queridos hermanos de esta sala. Puesto que la vez anterior hablé cuán importante era la microbiota intestinal, hoy deseo hablarles de las consecuencias que nos trae el tener un desequilibrio de bacterias buenas en nuestra flora intestinal. Uno de los problemas más grandes de los últimos años ha sido la candidiasis, que a primera vista no es detectado, pero por muchos síntomas como cansancio crónico, malas digestiones, dolores de cabeza, altibajos emocionales, problemas de la piel, llagas en la boca, faringitis, laringitis, hinchazón abdominal, úlceras e irritación del ano y otros síntomas, se puede llegar a la conclusión que una persona sufre de candidiasis. Como podemos ver, candidiasis tiene muchos síntomas que actualmente es probable que muchas enfermedades modernas estén relacionadas con candidiasis. ¿Qué es la candidiasis? Bueno, la candidiasis es una infección que se causa por una levadura de la familia de las cándidas. Las cándidas son bacterias que se encuentran en nuestro intestino grueso de forma natural y están encargadas de mantener estable el pH del intestino. También se encargan de regular nuestro sistema inmune, de regular la producción de serotonina para tener el bienestar emocional. De igual forma, se encargan de absorber los metales pesados que ingerimos con los alimentos y también se encargan de metabolizar azúcares mal digeridos, en lo cual realmente en su proporción y cantidad adecuada son microorganismos o levaduras muy beneficiosas para nuestro cuerpo. Por el estilo de vida que llevamos, se desequilibra el sistema inmune, dando lugar al desequilibrio del resto de la flora intestinal, y la cándida pasa de ser inofensiva y beneficiosa para el cuerpo y se transforma de levadura a hongo. Y es ahí que empieza a dar problemas, ya que como hongo se transforma en una especie de araña con raíces de 5 milímetros más o menos, que estas raíces van perforando la mucosa intestinal y van haciendo que disminuya la mucosa intestinal. La mucosa intestinal es la primera barrera de protección que tenemos en el cuerpo, es decir, que aumenta la permeabilidad intestinal y es ahí que el hongo atraviesa la mucosa intestinal y pasa al torrente sanguíneo y desde la sangre puede llegar a las articulaciones y órganos del cuerpo. Mientras más tiempo esté el hongo en el torrente sanguíneo, este puede llegar a colonizar cualquier órgano de nuestro cuerpo, como por ejemplo los riñones o los pulmones. Otro problema muy grave que suele suceder cuando aumenta la permeabilidad intestinal, ya que la mucosa intestinal es la principal barrera que tenemos para protegernos de toxinas que digerimos, las toxinas empiezan a pasar a la sangre y también restos de alimentos sin digerir como proteínas. Es ahí que nuestro sistema inmune se empieza a hiperactivar en el torrente sanguíneo porque aparecen muchas sustancias que no deberían estar ahí y nuestras defensas empiezan a atacar esas sustancias creando anticuerpos para defenderse. Es por eso que el sistema inmune se confunde y empieza a atacar los propios tejidos y órganos del cuerpo, generando así enfermedades autoinmunes. Además, cuando más sustancias sin digerir pasan a la sangre, se alteran los receptores de las células encargadas de asimilar los nutrientes, ya que la cándida bloquea esos receptores, dando lugar a una mala absorción de nutrientes que con el tiempo se convertirá en una anemia para una persona.
El hongo cándida genera en su metabolismo 79 sustancias tóxicas. Una de las sustancias más fuertes es el etanol, que es un alcohol. Por eso es que personas con candidiasis crónica se sienten mareadas o borrachas, aunque no hayan consumido alcohol, ya que hay alcohol en la sangre circulando. El hígado y los riñones se ven afectados de igual forma por la cantidad enorme de toxinas que produce el hongo cándida. Como podemos ver, la sintomatología es muy variada, por eso es muy difícil de detectar que una persona padece de candidiasis. Entre los 79 tóxicos que produce la cándida, hay uno que se llama acetaldehído, siendo este 30 veces más fuerte que el alcohol y generando que se produzcan un exceso de adrenalina en el cuerpo. Esto da lugar a la aparición de síntomas como pánico, miedo, nerviosismo, irritabilidad y agresión sin motivo alguno. El acetaldehído también interfiere con los neurotransmisores que tienen que ver con el sistema nervioso y afectan la capacidad para concentrarse, memorizar y hasta pensar. Ese tóxico genera histamina, que es la sustancia que provocan los procesos inflamatorios en el cuerpo. Por eso la candidiasis está asociada a la inflamación del organismo. También reacciona e interactúa con la dopamina, un neurotransmisor relacionado con la depresión, insomnio y la capacidad que tenemos para reaccionar al estrés. Todo esto son solo uno de los efectos que genera un solo tóxico en nuestro cuerpo. Ya podrán imaginarse cómo nos ponemos si existen 79 tóxicos causando daños constantes en nuestro cuerpo cuando se padece de una candidiasis crónica. La sintomatología más clara en los hombres y mujeres es la aparición de hongo en los genitales de los hombres y vagina de las mujeres, produciendo picor, secreción maloliente, irritación en la piel, incluso hasta herida. A nivel bucal pueden aparecer llagas, manchas blanquecinas en la lengua, puede haber infección en el esófago y faringe provocando placas de pus. A nivel de la piel pueden aparecer hongos, picor en la piel, sarpullido, hongos en las uñas. Estos son los síntomas más obvios. Entre la sintomatología más dispersa está el cansancio y fatiga crónica. Otro síntoma es la predilección por los hidratos de carbono como azúcares, harinas, pasta, pan, porque estos son los alimentos principales de las cándidas. También se pueden dar dolores musculares, articulares. Como pueden ver, los síntomas son muy variados, que depende de la gravedad y tiempo que lleve estando presente la infección en el cuerpo. Como consecuencia también pueden darse enfermedades asociadas que se relacionan con una candidiasis, como por ejemplo enfermedades de tipo digestivo, como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, intestino irritable, celiaquía, desajustes hormonales, ya que la cándida compite con las hormonas por alimentos, limitándolas en las funciones hormonales y produciendo así endometriosis, síndrome de ovarios poliquísticos, menorrea, problemas menstruales como dolores e irregularidades. Otras enfermedades relacionadas son la fibromialgia, que es una pérdida de energía total, diabetes, artritis, reumatoides o oreasis. Muchos pacientes con candidiasis crónica están mal diagnosticados, que se les termina medicando para tratar cosas que realmente no tienen nada que ver con algo emocional o físico, más bien con una intoxicación de hongo y desnutrición, ya que el hongo compite con nuestras células y hormonas por alimentos, como lo comenté anteriormente. Las causas principales para la aparición de cándida son, primeramente, la alimentación, es decir, el consumo excesivo de productos refinados
como harinas blancas, cereales refinados, es decir, una alimentación sin fibra. También el exceso de grasas buenas o malas es muy perjudicial porque a la final las grasas también se convierten en energía y pueden alimentar a la cándida. El agua cumple una función importante para eliminar las toxinas e hidratarnos, pero debemos tomar en cuenta que el agua con cloro o flúor mata y deprime nuestra flora intestinal, dejando el campo abierto al hongo cándida para que éste se siga expandiendo. Lo mejor es una agua filtrada o purificada. Otro factor importante es el consumo de antibióticos, píldoras anticonceptivas y desinflamatorios. Estos matan nuestras bacterias buenas, pero al hongo no. También durante el embarazo o antes de que las mujeres les llegue la regla, puede llegar una mujer a tener candidiosis, ya que algunas hormonas como la progesterona, por ejemplo, aumenta la producción de glucógeno, que después se transforma en glucosa y de eso se aprovecha la cándida para seguir creciendo. El estrés continuo también es un factor muy importante que debemos saber controlarlo, ya que si tenemos estrés se incrementan los niveles de cortisol, haciendo que nuestro cuerpo produzca más glucosa y de eso también se aprovecha la cándida. Y otro punto muy importante es el consumo de metales pesados, ya que la cándida se alimenta de metales pesados. Metales pesados los podemos encontrar, por ejemplo, en el agua del grifo, en algunos países, o en los pescados, como por ejemplo el pescado azul, o en los utensilios de cocina, etc. ¿Cómo podemos detectar si tenemos candidiasis? Existen dos perfiles de personas que tienen candidiasis. Por un lado, las personas que tienen candidiasis de manera obvia, como personas con diabetes, personas que han recibido quimioterapia, que esto destruye la flora intestinal, personas con SIDA, personas que han tenido candidiasis vaginal, oral o en la piel. Estas personas normalmente son tratadas con antifúngicos para eliminar el exceso de la cándida, pero esta no desaparece por completo. Por otra parte está el segundo grupo, que es más numeroso. Estas son las personas que tienen síntomas muy difusos, como hablé anteriormente. Incluso en pruebas de laboratorio pueden salir los resultados negativos de candidiasis, ya que la cándida se esconde en los pliegues de la mucosidad intestinal, puesto que se encuentra enraizada. Este tipo de personas corren mayor peligro, ya que al no tener un diagnóstico claro y rápido de candidiasis, puede provocar que la cándida se siga propagando y creciendo en nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué podemos hacer para debilitar al hongo cándida? Primero hay que eliminar los hidratos de carbono simples como pan, pasta y azúcares. No es bueno suprimir radicalmente estos alimentos, sino que hay que ir quitándolos gradualmente, de manera que el proceso no sea muy duro para la persona, ya que como ejemplo les voy a contar que suele suceder con personas con candidiasis crónica que están en tratamiento anticándida, dejan de comer los alimentos mencionados anteriormente y estas personas empiezan a tener dolores de cabeza insoportables, también picores en la piel y hasta pensamientos suicidas. El momento que el paciente cede y come los hidratos de carbono como azúcares y harinas, esos dolores descienden enormemente y así nosotros podemos ver cómo este hongo nos llega a manipular y puede conseguir lo que desea. Otro paso importante es incrementar el consumo de alimentos antifúngicos. Los antibióticos naturales son una de las mejores opciones para combatir los hongos o levaduras sin correr el vinagre de manzana, el jengibre, el limón, la pimienta de cayena. Yo personalmente todas las mañanas en ayuno tomo un vaso grande de agua con jugo de limón y me trago un diente de ajo pequeño. El ajo, tragándolo crudo sin masticar, no trae mal aliento. También es muy importante introducir competidores de hongo cándida en el cuerpo, es decir, añadiendo a nuestra dieta probióticos
ya sean fermentados o mediante cápsulas. Por ejemplo, entre las cosas que consumo mucho a diario es la col fermentada. Y bueno, no nos olvidemos de consumir alimentos para los probióticos. Y estos sería añadiendo más fibra de vegetales crudos a nuestra dieta. Por último, mi consejo para todos es que debemos llevar una alimentación variada, con muchos vegetales crudos o cocinados. Mucho mejor si consumimos un mayor porcentaje de vegetales crudos. También controlando las porciones de fruta. 1 o 2 piezas de fruta al día son suficientes. Consumir alimentos biológicos y sobre todo controlando el estrés. Así doy por terminada esta charla y espero que este tema haya sido de ayuda y de interés para todos ustedes. Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Que la gracia y la paz esté con vosotros.